¿Quieres saber cómo deshacerte correctamente de los test de antígenos? Pues quédate hasta el final del vídeo para descubrirlo. ¡Vamos a por ello! Aquí tengo un autotest de antígenos, de estos que se pueden conseguir en la farmacia, con suerte, y es que de un tiempo hacia acá el uso de autotest de antígenos ha crecido exponencialmente, como ocurrió por ejemplo con las mascarillas, que pasaron de utilizarse prácticamente en centros sanitarios a un uso masivo por parte de la población. Pues con este tipo de productos está pasando prácticamente lo mismo. Ha pasado de emplearse prácticamente en centros sanitarios a utilizarse de manera masiva por cualquier persona. Y claro, eso lleva aparejado una enorme generación de residuos. Y por internet hay mucha información sobre cómo se puede realizar un test de antígenos de manera correcta, pero no hay información sobre cómo deshacerse de estos residuos de la manera adecuada. Así que vamos a ver cómo te puedes deshacer de este tipo de productos correctamente. Para empezar, tienes que tener en cuenta que por legislación, debido a las características de este tipo de residuos, no se reciclan. Y esto quiere decir que aunque los materiales con los que estén fabricados los autotest puedan ser técnicamente reciclables, no se deben depositar en ningún contenedor o medio de recogida selectiva, sino que hay que tener en cuenta diferentes aspectos que vamos a ver ahora. Por una parte, aunque estos productos se compren en las farmacias, no deben depositarse en los contenedores blancos del punto sigre que hay en esas farmacias, porque en estos contenedores se depositan los medicamentos y sus envases, y no cualquier tipo de residuo que se genere como consecuencia de un producto comprado en una farmacia. Si quieres conocer realmente qué es lo que se puede depositar en este punto sigre y cómo es la gestión y tratamiento de los residuos de medicamentos y sus envases, échale un vistazo a este vídeo que te dejo aquí arriba una vez que termines este. Entonces, ¿dónde tiro este test una vez que me he hecho la prueba? Pues bien, si compramos un test y nos lo hacemos en casa, tenemos dos opciones, que el test salga positivo o que el test salga negativo. En cualquiera de los dos casos, el residuo generado se debe depositar en el contenedor de fracción resto. ¿Este contenedor cuál es? Es el llamado de basura normal. Este contenedor suele ser de color gris, verde oscuro, beige, depende del ayuntamiento, puede ser de un color o de otro, pero es el contenedor de fracción resto. Ahora bien, si el resultado del test ha sido negativo, deberás introducir todas las partes del test dentro del envase y seguir las instrucciones del fabricante y la legislación local. Recuerda que esto que estamos hablando es aplicable a España y si vives en otro país tendrás que informarte de cómo es la gestión de este tipo de residuos allá donde vives. Por lo general, el residuo del autotest, una vez guardado en el envase y si ha sido negativo, puedes deshacerte de ello depositándolo en este contenedor de fracción resto. Pero si el resultado del test ha sido positivo, hay que extremar un poco más las precauciones. Y en ese caso, lo más adecuado es meter esos residuos del test dentro del envase y deshacerte de estos residuos en el sistema de 3 bolsas, dentro del contenedor de fracción resto, para garantizar la protección de las personas que manipulen esos residuos y también la protección del medio ambiente. Antes de explicarte el sistema de 3 bolsas para deshacerte correctamente de este tipo de residuos, si te gusta este tipo de contenido, suscríbete al canal si todavía no lo estás y activa la campanita de notificaciones para no perderte cada nuevo contenido. Y si quieres conocer cómo es el sistema de 3 bolsas para deshacerte adecuadamente de este tipo de residuos si ha sido positivo, échale un vistazo a este vídeo para ver la explicación en detalle. Nos vemos en el próximo.